Hola, soy Silvia Bacher. Regresamos con un nuevo ciclo de la niñez en juego, el podcast de la Fundación Arcor y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, en el que vamos a explorar los desafíos que propone la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Vamos a recorrer caminos que nos permitan pensar, repensar y sobre todo rediseñar programas y prácticas pedagógicas que promuevan una transformación profunda hacia un desarrollo sostenible desde la niñez, una etapa decisiva para desarrollar ideas, competencias, tales como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la resolución de problemas, todos tan necesarios para actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con el ambiente, la paz y la democracia. Te invito a descubrir, de la mano de especialistas de diversos países de América Latina, los 4 pilares de la educación para el desarrollo sostenible: el pilar medioambiental, el social, el cultural y el económico. Prepárate para sumergirte en este emocionante universo a través de la voz de María Julia Garcete, que desde Paraguay nos brinda, a partir de su experiencia, una visión inspiradora del pilar medioambiental. Comencemos la travesía. La educación medioambiental hace mucho tiempo que figura en las currículas, incluso desde la educación inicial, pero ¿cómo hacer para que este contenido, como mencionaba en otro de los episodios Víctor Giorgi, se convierta en una experiencia? ¿Cómo lograr que la infancia, que la primera infancia, tome cartas en el asunto y sea protagonista de esta transformación, entendiendo, como lo propone nuestra entrevistada de hoy, que no miremos solamente el potencial de la infancia en el mañana, sino la fortaleza de la infancia en el presente? María Julia Garcete es trabajadora social, está quizás inaugurando su vida pública con esta entrevista en su rol de directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y la Adolescencia, un organismo de la Organización de Estados Americanos, y a quien quiero dar la bienvenida y felicitar en este caso. ¿Cómo estás, María Julia? Muy bien, muchas gracias Silvia. Me honra mucho recibir esas felicitaciones y también compartir con ustedes en este espacio de difusión tan importante sobre lo que es la primera infancia y lo que es la educación ambiental. Claro, Tema que porque me apasiona, los dos temas me apasionan mucho. sos una mujer apasionada, porque he encontrado que sos apasionada por la defensa de los derechos de los niños, las niñas a jugar, a la lactancia materna, la inclusión en todos los espacios familiares, comunitarios, en la agenda pública, o sea, de la educación para el desarrollo sostenible. Así mismo es, Silvia. Traducido eso, es para el desarrollo sostenible. Y esto que vos me planteabas a mí me lleva a una reflexión realmente de cómo aterrizar todos esos contenidos, todo esto que vos bien mencionabas, está en la currícula y hace tiempo. Y para mí el aterrizaje tiene que ver con el cuerpo del niño. O sea, es vital para mí o crucial, si queremos entenderlo así, superar una visión antropocéntrica, ¿verdad? Y diría yo, de una supremacía de la especie humana por encima de las demás especies con las que convivimos. Entonces, eso sí o sí nos lleva a poder abordar el tema de nuestro propio cuerpo con los niños y niñas y entenderlo como un sistema, no solamente como una unidad y como una supremacía ante el entorno, ¿verdad? Entonces, poder trabajar con los niños y niñas sobre la respiración, ¿verdad? Sobre su sistema digestivo, sobre su sistema excretor, bueno, los varios sistemas, el sistema óseo, a mí me parece muy apasionante cuando
los niños y niñas van descubriendo desde la muy tierna edad su propio cuerpo. Entonces, en general, este planteamiento de lo sistémico, tomando como punto de partida el cuerpo, nos es todavía un poco ajeno a los educadores o educadoras de los primeros años. O sea, poder comprender cómo en un mismo cuerpo cohabitan y coexisten miles de millones de microorganismos, por ejemplo, en nuestros intestinos, todo lo que es la microbiota, el empezar a ver a los virus, bacterias y hongos como seres que nos habitan también y no como algo que rechazamos o esta inclusive yo pensaba mucho sobre estos puntos el tiempo de las restricciones sanitarias en la pandemia, ¿verdad? Porque se volvió toda una obsesión, ¿verdad? Este control sobre la desinfección de las manos, la desinfección de los ambientes y todo esto, pero a la vez también ese extremo, digamos, de limpieza o higiene van matando también esta flora, estos, como le decimos a veces a los niños acá en Paraguay, estos bichitos que viven también dentro nuestro. Entonces, eso solo por mencionar un punto, a lo mejor como partir. Permitime que me detenga en este punto, María Julia, porque me parece apasionante, sobre todo por la escuela, el sistema educativo en general, no tanto tal vez el inicial, pero sí el sistema educativo durante décadas, diría siempre, puso el cuerpo afuera del conocimiento, ¿no? O sea, siempre eran contenidos curriculares, académicos, saberes transmitidos, y donde el cuerpo, salvo la hora de educación física, no tenía presencia. Y hoy sabemos, por ejemplo, pensando en esto que vos decís, que no solamente estamos habitados por bichitos, por hongos mencionadas, sino que hay estudios muy importantes respecto de la inteligencia de las plantas. Y en ese sentido, me parece clave esto de poder cambiar la mirada y entender también el enfoque medioambiental desde este lugar que es sumamente original. Exacto, Silvia. Y ahí es donde yo decía, a veces cuando hablamos, por ejemplo, del enfoque de derechos del niño, hablamos de la necesidad de un cambio cultural, de superar el adultocentrismo, ¿verdad? Cómo el adulto ve el mundo y cómo va transmitiendo a veces ya su enfoque adulto a los niños y niñas con los que interactúa. Entonces, así como el adultocentrismo, para mí, en cuestión de educación ambiental, coloco el antropocentrismo, ¿verdad? O sea, el ver al humano como el centro de la creación o de la naturaleza, y sí poder ir rompiendo un poco esta, es como una competencia entre un pensamiento animista o un pensamiento científico, entre comillas, ¿verdad? Porque si pensamos bien, nuestros pueblos originarios, ¿verdad? La cosmovisión indígena otorgaba a los vegetales, a los minerales, bueno, a la propia tierra como planeta, una vida, un alma y como un respeto a esa inteligencia que vos mencionás. Entonces, poder construir ese tipo de observación con los niños, de ver que las plantas también perciben y sienten, ¿verdad? Cómo reaccionan ante la luz, ante el cambio de clima, cómo también tiene sus ciclos de crecimiento, reproducción y declinación o muerte. Entonces es ir mirando desde otro enfoque. Es como ubicarnos los humanos en una visión más respetuosa de de los otros mundos, mineral, vegetal, animal, y establecer vínculos más respetuosos y más integradores e integrales también con nosotros. A mí, por ejemplo, todo el tema de la observación del cielo, ¿verdad? El que los niños y niñas puedan identificar
que una estrella brillante en el cielo de la tarde no es solo una estrella, es el planeta Venus, ¿verdad? Es el planeta Marte, es el planeta, o sea, empezar a tener como un sentido de trascendencia más allá de meramente lo humano, digo en esto como especie, Silvia, ¿verdad? Y descubrirnos también como una serie de sistemas que cohabitan y coexisten en nuestro propio cuerpo. Entonces, yo creo que esa es una aventura que los educadores deberíamos permitirnos vivenciar con los niños y niñas. Desde el ponernos a su altura visual, el poder ponernos horizontales y poder construir una comunicación más de tú a tú con ellos. Y ahí creo, el adulto el que debe facilitar o motivar las preguntas. Ese es otro gran capítulo para mí muy importante en educación ambiental, de poder generar con los niños las preguntas y no ponernos como adultos en darle respuesta como contenido de información a preguntas que no surgieron de ellos, que no pasa por su curiosidad, ¿verdad? Entonces ahí se conjuga esto del adultocentrismo que mencionaba como necesidad de mirar el mundo desde los ojos de los niños y construir con ellos una observación de su entorno. A mí algo que me interpela y que me llama continuamente a la reflexión es la brecha generacional, ¿verdad? Que vamos teniendo en este tiempo, sobre todo porque asistimos a un momento en la humanidad en que las generaciones que nos suceden se apropian mucho más rápido de los avances de la tecnología que las generaciones que estamos como antecesoras. En esta América Latina, esta región tan profundamente desigual, qué cielos distintos ven, por muchos motivos, entre otros, por ejemplo, urbe y ruralidad, ¿no? Urbanidad y ruralidad. Y en ese sentido, ¿cómo pensar estas temáticas? Porque acuerdo y acompaño esta idea de la de la transformación de las miradas a través de las generaciones, pero también dentro de esta misma generación de primera infancia. Sí, y para mí tiene que ver justamente con esa capacidad del asombro, o sea, tanto niños rurales como urbanos, y a lo mejor por pensarlo en clave regional, ¿verdad? De la Patagonia o del norte, allá de Centroamérica, ¿verdad? Vamos teniendo como unos marcos, unos parámetros que deben respetar esa diversidad. O sea, yo creo que un gran desafío para nosotros como educadores en esto de la currícula que tú planteabas, que a veces nos tiende a estandarizar, ¿verdad? Así como Claro. contenido, como estándares, ¿verdad? Como paquetes, y no nos permite volver a recuperar el asombro ante la diversidad que nos presenta la naturaleza, esa mirada del cielo, ¿verdad? En parte de mi trayecto de vida me tocó vivir varios años en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Entonces, como tú decías, mirar el cielo en el hemisferio norte y no ves la Cruz del Sur. O ves las Tres Marías de otro ángulo, ¿verdad? De otra mirada, y recuperar esa capacidad de observación con los niños desde la primera infancia. Y ahora creo yo que es un gran desafío también, y lo planteo así como desafío, el sacar provecho de las plataformas virtuales y los intercambios también entre grupos de niños de los diferentes hemisferios y poder escuchar sus voces,
sus inquietudes, sus preguntas. Para mí ese es el desafío central sobre cualquier interacción temática, a lo mejor con niños de primera infancia, pero más énfasis en esto del medio natural, porque imagínate el facilitar la exploración de su entorno. A veces los adultos estamos con tanto miedo, ¿verdad? Miedo a los accidentes, miedo a que se hagan daño, que restringimos esa exploración de su entorno. Entonces se va como achicando ese poder generar un entorno mayor o una idea de ecosistema, como bien vos señalabas también. Entonces son algunas ideas que para mí están nutridas de experiencias muy concretas también en mi paso por los jardines infantiles y por los espacios de desarrollo infantil. Eh, a veces la experiencia de germinar una semilla, de poder tener una pequeña huerta de hierbas medicinales, de descubrir que los minerales también están dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, el hierro, que también nosotros tenemos, plata, oro, ¿verdad? Que, claro, en muy pequeñas cantidades, pero así como es afuera, también es adentro de nuestro cuerpo. Y eso es fascinante cuando uno realmente se permite estas interacciones con los niños y ellos van generando también sus preguntas. María Julia, primero quiero que me cuentes esas experiencias de las que hablas y que después quiero hablar, y ya te lo anticipo, sobre la formación de los y las educadoras para llevar adelante esta visión, porque esto implica una transformación muy grande de la formación docente. Pero primero, contame experiencias de las que te fuiste nutriendo a lo largo del tiempo en distintos países de la región. Sí, cómo no. Por un lado, la experiencia de pequeños proyectos, y es ahí donde a mí me parece muy, muy interesante estos concursos y esto que se promueve de la educación ambiental y poder intercambiar estos proyectos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el reciclado de elementos utilizados y ponerlos en un formato de juguetes para estimulación temprana. Concretamente, una experiencia que desarrollamos aquí en Paraguay se llama PRONAES, Programa Nacional de Estimulación Oportuna, por el cual los adolescentes de octavo y noveno grado, junto con sus educadores de trabajo y tecnología y de formación ética y ciudadana, van construyendo juguetes de estimulación para niños de 0 a 2 años y forman un kit de juguetes. Por supuesto, con todas las condiciones de control del tipo de material que se utiliza, se combinan materiales naturales y también de reciclado y van generando una reflexión sobre la importancia de la estimulación en estas edades. Entonces estamos uniendo dos momentos del ciclo de vida, los adolescentes y en una América que está muy tocada por la iniciación sexual muy temprana, verán muchos padres y madres adolescentes, una forma de tocar el tema, no en forma directa como prohibición o como miedo, ¿verdad? Sobre estos temas, y a la vez cubriendo un déficit que nosotros por lo menos lo hemos detectado acá en Paraguay a través de las encuestas MIX, que es que solamente 3 familias de 10 familias tienen juguetes de estimulación para sus hijos. Entonces, esa es una experiencia muy concreta, se convirtió en una ley, la ley 5.778 del PRONAES, y que se está implementando en la educación escolar básica y la educación inicial. Por otro lado, el impulso de generar estos espacios de huertas de hierbas medicinales
Paraguay tiene una riqueza muy grande en lo que es la fitoterapia, la utilización de la manzanilla, del anís, del laurel, ¿verdad? De la albahaca, cosas muy frescas. Entonces se está implementando en espacios de desarrollo infantil con niños de 3 y 4 años, estos pequeños espacios de huertas donde también la familia se va involucrando. Entonces, se integran como varios procesos ahí, aparte de valorar las hierbas, verá todo el proceso de sembrar, germinar, cuidar el trasplante y hacer ese diálogo con niños, docentes y familia. Y también un diálogo que tiene que ver con distintas cosmovisiones, que hasta durante mucho tiempo estuvo bloqueado dentro del sistema educativo. Exactamente, y de pronto el invitar a una abuela, digamos, fitoterapeuta o lo que sea, parte de la comunidad, a transmitir estos saberes y estos valores de por qué el boldo nos ayuda para el hígado, de por qué la manzanilla nos ayuda para los trastornos digestivos, por poner así algunos ejemplos. Entonces, fíjate que ahí vamos también asociando estos valores terapéuticos de las plantas y ese cuidado y el autocuidado con cuestiones del entorno. Entonces, esa es otra de las experiencias. Y luego, por supuesto, la experiencia de las huertas escolares, que tiene que ver con el cultivo de verdeo, ¿verdad? O sea, cosas que ayuden a los niños a poder ver el ciclo no tan extendido, ¿verdad? Y garantizando así como que se complete el ciclo, ¿verdad? De consumir ellos su propia lechuga, su propia cebollita de verdeo, el perejil, y partir de cosas muy concretas para abordar contenidos curriculares. Y ahí engancho, Silvia, con esto otro que me hablaba vos de la formación de las docentes. Tuve la suerte de poder estar en varias cátedras también de formación de parvularias en dos facultades acá en Paraguay. Y es apasionante cuando con las propias educadoras lo vamos haciendo, o sea, tiene que pasar por la vivencia, necesariamente. Yo no sé en otras culturas de nuestra América, pero acá en Paraguay, por lo menos el trabajo sobre el cuerpo, sobre nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Habitar nuestro cuerpo, es bastante complejo, cuesta, ¿verdad? El reconocernos en sistemas, en este entramado que yo te mencionaba de microorganismos que nos habitan. Entonces, cuando hacemos la experiencia partiendo del cuerpo mismo de la educadora, de que ella misma haga esa experiencia de cultivo de la huerta, se maravillan. Y es también incluso como yo lo planteo en un enfoque sistémico, entrar en comunión con su propia niña interior, ¿verdad? Porque cohabitamos nuestro niño, nuestro adulto y poder integrar esas vivencias e incluso sanar tal vez esas carencias que hemos tenido en nuestras infancias, permite otro tipo de llegada. Yo por lo menos tengo esos testimonios de estudiantes que cuando trabajamos un formato de bitácora, ¿verdad? De una narrativa de ellas mismas sobre sus emociones, sobre las percepciones que van generando y sobre su aprendizaje, es mucho más enriquecedor. Es importante permitirnos integrar en la formación docente la emoción, la percepción y luego el aprendizaje, porque a veces nos enfocamos mucho en contenidos, pero no rescatamos el cómo se sintió ese niño o esa educadora o cómo percibió tal o cual contenido
porque no partimos también de sus experiencias previas, que es lo que nos plantea el socioconstructivismo, ¿verdad? Como un primer momento siempre de partir de las experiencias previas que tienen nuestros sujetos, ¿verdad? Con los que trabajamos. Me pregunto, una vez que la formación docente avanza en este sentido de reconocer el propio cuerpo, de reconocer las emociones, y llega al aula, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué cuentan en sus bitácoras de esto nuestras estudiantes y nuestras docentes? Sí, en general el tema de la familia y la institución educativa en sí, yo creo que ahí no solo, quizás en el nivel inicial es donde más próximas tenemos a las familias por la misma dependencia que tiene el niño o la niña todavía en este ciclo de desarrollo que está transitando. Pero en general yo creo que lo que yo voy recibiendo de las estudiantes es que las familias están muy mediatizadas por las agendas laborales, por también temas personales de los padres y madres, y es siempre como una lucha de ofrecer tiempo de calidad a los niños y niñas. Entonces, ahí el relato más que yo tengo sobre eso es ofrecer a los padres y madres estas estrategias o propuestas de actividades con sus niños y niñas. Y cuando padres y madres van teniendo esta oportunidad, se opera como esta misma situación, ¿verdad? De que ellos mismos liberan ese niño interior y redescubren esa posibilidad de vínculo con sus hijos. A veces pensamos que es muy complicado, que es difícil, pero con el uso de elementos cotidianos, de elementos del entorno, se puede ir logrando este trabajo. Y es muy importante superar esa mirada a veces de escuela o familia o escuela, ¿verdad? ¿Quién tiene la responsabilidad como sobre el aprendizaje de ciertas pautas o de ciertos contenidos de parte de los niños? Y vernos más bien como una unidad comprometida y con esa mirada del adulto para facilitar y escuchar las voces de los niños y niñas. Una Entonces, característica de tu trabajo, María Julia, es tener una mirada de inclusión en políticas de niñez. ¿Cómo lo aplicás o cómo lo ves desde esta perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible? sí, el tema de la inclusión yo lo encaro como un respeto profundo a la diversidad, inclusive trascendiendo un poco este sentido que a veces hablamos mucho en ciudadanía de la tolerancia, y a veces no basta con la tolerancia, basta con realmente un respeto de la diversidad. Y en primera infancia, sobre todo, yo lo que me he dado cuenta es que los niños y niñas naturalmente no discriminan. Ellos operan sobre la realidad y sobre el vínculo que establecen con el otro. Somos los adultos los que les vamos transmitiendo filtros y elementos discriminatorios. Recuerdo siempre una reflexión que hacía Rocío Florentín, que era nuestra ministra de el tema de discapacidad acá en Paraguay, y decía, los niños y niñas para incluir no necesitan diagnósticos, solamente necesitan saber el nombre de su compañero o de su compañera. Y ellos van poniendo como esa adaptación a la necesidad también del otro. Claro, siempre y cuando los adultos le transmitamos esa naturalidad en la interacción, ¿verdad? Ellos captan muy rápido las diferencias, pero si no hay ese filtro discriminatorio, ellos van operando la inclusión hasta si se quiere naturalmente.
porque buscan el vínculo, ¿verdad? Buscan el apego, buscan la pertenencia. Yo creo que los que trabajamos con primera infancia podemos experimentar como esa parte más pura, más natural de lo humano, que son portadores nuestros niños y niñas en sus primeros años. Entonces, desde el ponernos, como yo te decía al inicio, desde ponernos a su nivel, a su mirada, corporalmente disponibles, hace que ellos también vayan teniendo esa actitud hacia otros niños y niñas, a veces con discapacidad o simplemente diferentes, con rasgos indígenas, con rasgos afrodescendientes, con rasgos orientales, ¿verdad? Porque realmente la migración y todos estos fenómenos de este tiempo hace que nuestros espacios educativos sean muy diversos. Y creo que los adultos tenemos una responsabilidad inmensa cuando transmitimos estos filtros o estas aperturas a esa diversidad y tener una mirada respetuosa hacia ellos. Claro, porque eso trae al espacio pedagógico no solamente la diversidad étnica, sino también religiosa, de cosmovisión, de lengua. Bueno, Paraguay es un claro ejemplo de la riqueza lingüística, ¿no? Y de los problemas que trae, también me parece la historia de Paraguay muestra el intento de obturar una lengua, la pérdida que tiene para la construcción colectiva de cultura y en consecuencia de educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Así mismo, Silvia, como lo mencionas, y en esto voy a traer un ejemplo muy concreto de la lengua de señas que usa la comunidad sorda en su comunicación. Entonces, tenemos nosotros acá en Paraguay una escuela que es inclusiva desde la primera infancia para niños sordos. Entonces, ver como niñas y niños de un año y medio, van señando, o sea, imagínate, estamos hablando de edades muy tempranas para lo que es la motricidad fina y para la construcción de significados en señas, en lengua gestual. Claro. Entonces, para mí es un gran ejemplo esta experiencia porque ahí es donde estamos conjuntamente. La discapacidad auditiva es una de las discapacidades a lo mejor más, donde llegamos más tardíamente con la intervención, porque como no se ve a simple vista la sordera, ¿verdad? Tú miras a una persona sorda y hasta que no interactúas con ella no te das cuenta que es una persona con discapacidad. Entonces, mucho tiempo se perdió en estas ventanas de oportunidades que nos da el desarrollo del cerebro en construir la lengua de señas. Entonces, ya hay 2 o 3 experiencias con situaciones particulares de niñas y niños sordos donde, trabajando conjuntamente, la familia, aprendiendo la lengua de señas, con los educadores y con compañeritos también sordos, niños y niñas de un año y medio, 2 años, ya están señando y ya se están comunicando en lengua de señas. Entonces imagínate esa capacidad que tiene ese niño, esa niña sorda, de construir posteriormente una alfabetización, pero ya sobre una base cerebral que desarrolló en un tiempo apropiado, que son los 0 a 3 años, ese centro del cerebro. Entonces es ahí donde a mí me apasiona el poder dar a conocer estas experiencias. Están basadas en evidencias científicas y donde potenciamos realmente la capacidad del niño o la niña. Entonces la inclusión pasa por no ver un niño o una niña con limitaciones, sino al contrario, cambiarle la mirada
y ver el potencial que tiene. Y nuestra responsabilidad como adultos de facilitar esas herramientas. María Julia, escucharte es redescubrir el mundo en realidad, ¿no? Porque es volver a mirar desde otro lugar. Algo que es esencial, lo traías vos en la infancia por estas ventanas de oportunidad, las llamás, pero también volver a pensarnos como adultos. Y yo creo que eso lo mencionaste en algún momento cuando hablabas de las bitácoras de tus estudiantes, pero si uno lograra que los políticos, por ejemplo, las políticas pudieran, funcionarias pudieran mirar desde esta perspectiva, ayudaría a poner esta temática en agenda con mucha más velocidad, ¿no? Es tal cual como tú dices, Silvia. También pongo un ejemplo acá de cooperación internacional que tuvo Paraguay ya hace más de 7 años, donde inclusive países que no tienen relaciones diplomáticas, como menciono, ¿verdad? Taiwán y Colombia, pero mediados por Paraguay y por un planteamiento justamente de inclusión de la comunidad sorda, desarrollamos un proyecto que tiene que ver con esta comunicación accesible a personas sordas. Concretamente te cuento, se llama Centro de Relevo para la Comunicación de Personas Sordas. Entonces, la persona sorda puede por una videollamada comunicarse con gestos, con la lengua de señas a un intérprete, y el intérprete interpreta por una llamada de línea para la persona oyente. Entonces, esto se posibilitó justamente por autoridades y personas decisoras en las instancias de política pública sensibles a esta situación, a esta necesidad, y bueno, a partir de ello se movilizaron recursos. Este servicio es algo gratuito para la comunidad sorda acá en Paraguay, lo es también en Colombia y en algunos países de Europa, pero en otros países sigue siendo un servicio privado. Y yo siempre pongo ese ejemplo porque se trasciende fronteras, se trasciende inclusive circunstancias diplomáticas entre estados cuando ponemos el bien común y la inclusión como nuestro objetivo final, ¿verdad? El bien común y la inclusión, quizás en la síntesis, una vez más, del sentido de la educación para el desarrollo sostenible. María Julia Garcete, apasionante hablar con vos. Vamos a volver a conversar, hay tanto para descubrir, y ahora desde tu lugar de directora del Instituto del Niño, la Niña y el Adolescente de la Organización de Estados Americanos. Así que te agradecemos muchísimo tanto el marco que nos has dado general como esta riqueza de experiencias que nos dan muchísima inspiración y esperanza. Así es, Silvia, y sobre todo yo creo que las experiencias de nuestro continente nos arropan y nos cobijan para seguir también nosotros cobijando y arropando a la infancia y en este camino al centenario ya del instituto, ¿verdad? El instituto cumplió este año 96 años y estamos en breve nomás encarando ya nuestro plan de acción por los próximos 5 años, y es un camino al centenario donde yo creo que tenemos ese gran desafío de compartir las experiencias, poder sistematizarlas y divulgarlas como tan bien ustedes lo están haciendo con el equipo de comunicadores, que a mí me parece que son nuestros principales aliados para establecer estos enlaces, estos entramados que van sosteniendo a nuestras infancias. Muchísimas gracias y seguimos comunicadas. Pueden encontrarte en muchas redes con muchas presentaciones escritas, videos. Disfruten a María Julia Garcete. Un abrazo y gracias. Un abrazo para ti también y gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y te digo que si querés seguir indagando sobre este apasionante tema, te invito a visitar el libro digital Mi patio es el mundo,
que refleja el trabajo que llevaron adelante en alianza la Fundación Arcor con la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP. Este libro recupera valiosos relatos vinculados a las experiencias desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible realizadas en jardines infantiles y parvularios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Propuestas para la educación para el desarrollo sostenible de la primera infancia. Podés encontrar el libro tanto en la página de la Fundación Arcor, www.fundacionarcor.org, como en la página de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, www.omepworld.org. Y nosotros nos encontramos muy pronto para seguir descubriendo este maravilloso desafío que es educar a la primera infancia para el desarrollo sostenible. Y recordá que podés suscribirte y enterarte antes que nadie de los nuevos episodios.